Me alegra mucho de verles acá el día de hoy, en un fin de semana que es uno de los fines de semana más ocupados acá en los Estados Unidos. Las personas andan afanadas de un lado para otro, haciendo las compras de último minuto, preparándose para el día de fiesta y de celebración. Así que hay muchos que andan afinando detalles para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo definitivamente les doy muchas gracias a ustedes por estar acá el día de hoy. Siempre lo he dicho, si a mí me alegra mucho verles, cuanto más a nuestro Padre Celestial le alegrará saber de que ustedes han hecho el esfuerzo por estar el día de hoy en este lugar. Y hoy quisiera hablar con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón ya hace algún tiempo. Creo que es algo que nosotros no solamente debemos escuchar, sino que debemos de entender. Y ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo nosotros somos embajadores de Cristo. Somos representantes del reino y del gobierno de Dios. Diga conmigo: reino, gobierno. Por lo tanto, como embajadores, un embajador es un oficial de alto rango. Y qué importante es recordar de que nosotros no solamente somos creyentes o somos cristianos ahí más o menos, sino que realmente somos embajadores. Tenemos una posición de alto nivel. Y estuvimos compartiendo acerca de lo que significa el ser embajador de Cristo. Hablar no solamente de que como embajadores tenemos un título o una posición, sino que tenemos una misión y un propósito. Pero para poder cumplir ese propósito, el Señor nos ha dado su respaldo y su autoridad. Miren, hermanos, si ustedes no estuvieron acá la semana pasada, yo les invito a que pidan una copia de ese mensaje. El mensaje está en Facebook, está en nuestra página de internet. Y de verdad, quiero hacer ese énfasis en este momento. Si a usted quizás no tomó notas y se le olvidó el mensaje, búsquelo, que es palabra de Dios para usted. El Señor quiere ir cambiando nuestra manera de pensar y quiere ir recordándonos de que nosotros somos llamados y escogidos por Dios. Pero más allá de sacar nuestro pecho y decir: soy hijo de Dios, bendecido y prosperado, tenemos una misión que cumplir. Y para cumplir esa misión, el Señor nos ha dado su respaldo y su autoridad. Pero el día de hoy quiero compartir algo más, añadirle un poco al tema. Porque Dios no solamente nos ha dado su respaldo y su autoridad, sino que también nos ha dado herramientas para que podamos cumplir esa misión. Como ustedes saben, la gran comisión que Jesús nos mandó es aquella de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Predicar, y no solamente anunciarlo e irnos, sino que nos llama a bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hacerlos discípulos de Jesús. Pero para poder lograr esto, el Señor nos ha dado algunas herramientas que son, miren, muy, pero muy, muy importantes en la vida del creyente y la vida de la iglesia. Así que mire, de una vez le digo, agárrese bien, que esto es palabra del Señor para usted. Y hay veces la palabra del Señor viene suave, viene bonita, viene de bendición, pero hay otras veces que viene un poco directa, clara y quizás un poco fuerte, pero no deja de ser palabra del Señor. Amén. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de la adoración profética y la adoración guerrera. Una de las herramientas que el Señor nos ha dado para dar testimonio de Él, para hacer luz en este mundo, es la adoración. Pero antes de entrar en hablar, antes de hablar de lo que es la adoración profética y guerrera, tenemos que retroceder un poco y hablar un poco acerca de lo que es la adoración y tener las bases claras. Cuando yo tenía el tema, mire, emocionado, empecé a escribir, a prepararlo, y el Señor me dijo: un momento,
Antes de que llegues a hablar de este tipo de adoración profética guerrera, tienes que hablar con el pueblo y dejarles saber lo que significa la adoración. Porque si no hacemos lo básico bien, muy probablemente no vamos a hacer cosas más difíciles bien. Y para esto, hermanos, quisiera invitarles a que vayamos al libro de Juan. Tome sus Biblias y vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Juan. Y cuando usted lo tenga, le invito a que se ponga en pie, por favor, y lo vamos a leer todos juntos. Nuevo Testamento, el libro de Juan. Y si no, mire, hay unas Biblias en sus bancas. Si no encuentra una Biblia, de todas maneras le invito a que se ponga en pie, por favor, que leemos la Santa y Sagrada Escritura. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Y antes de hablar de una adoración o una alabanza profética y guerrera, debemos de empezar a hablar sobre lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Y Juan capítulo 4, verso 23 y 24 nos dice de la siguiente manera: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que el Señor bendiga su palabra. Tomen su asiento, iglesia. Y la palabra de Dios nos dice que antes de pensar en una adoración guerrera, una adoración profética, debemos de entender lo que significa la adoración en espíritu y en verdad. Y cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, entre sus conversaciones, Él se vuelve y le dice, número uno, miren, mas la hora viene y ahora es. Diga conmigo, ahora es. La verdadera adoración no es aquella que se deja para mañana. Empieza ahora, en este momento. No es la adoración que se dan los domingos, si llegamos temprano. Si llegamos temprano, porque como hay gente que llega tarde, se pierde de ese momento de adoración. Y Jesús nos empieza a hablar y nos dice, mire, ahora es el momento. No cuando vamos a la iglesia, no solamente cuando estamos en días especiales como la Navidad, sino hay que tener conciencia de que un verdadero adorador adora en todo momento. Es ahora. Pero continúa Jesús diciendo algo que me llama la atención acá. De verdad nunca lo había pensado de esa manera. Y Jesús dice, llegará la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Y diga conmigo, verdadero adorador. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero muchas veces uno acá predica y menciona los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos evangelistas, en fin, tanta falsedad que hay allá afuera. Jesús lo habló, los apóstoles hablaron de falsos mensajeros, falsos profetas. Y cuando leía esto digo, wow, si Jesús dijo que hay verdaderos adoradores, significa que también hay falsos adoradores. Pero muchas veces no hablamos de los falsos adoradores. ¿Y qué es algo falso? Algo que pretende ser lo que no es. Cuando uno va al barrio chino allá en New York, ¿qué le venden a uno? Un montón de cosas de marca, pero uno sabe que es falso. Parece real, parece original,
Quizás hasta uno toca las cosas y dice, wow, esto de verdad parece que es lo verdadero, lo real, pero no lo es. Es una imitación. ¿Y sabían ustedes que así como nosotros hablamos de los falsos profetas y ponemos en Facebook y en YouTube aquellos hijos del diablo, falsos apóstoles, debemos de también reconocer que hay falsos adoradores, gente que pretende adorar cuando realmente no lo está haciendo, gente que entre comillas demuestra una adoración, pero en realidad es una adoración superficial, una adoración quizás para que alguien más lo vea, una adoración esa porque el pastor está pidiendo que levante las manos, pues ahí va. Y pongan mucha atención a esto, hermanos, porque como hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores. El profeta Isaías y Jesús repitió unas palabras cuando dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si reflexionamos realmente en nuestra propia vida, ¿cuántas veces no decimos algo, pero nuestro corazón está totalmente en otro lugar? O estamos acá en la iglesia, pero nuestra mente está en otro lugar. Y lamentablemente muchas veces aparentamos algo que no es. Pero bueno, avanzo, que ya los veo muy serios. Porque Jesús habla de verdaderos adoradores, pero también dice, estos adoradores tienen que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Porque hubo un tiempo que yo no adoraba al Señor en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es la que nace del corazón, no de la emoción. ¿Sabía usted eso? Y repito, la verdadera adoración nace del corazón, no de la emoción. Y se los digo porque yo sé lo que es ir a un concierto y tremendo, qué buena música. Cómo me gocé. Y es que el sonido, como yo soy músico, yo me fijo mucho en lo que es la música, el sonido, tantas cosas. Y cuando yo encuentro un lugar con un buen sonido, eso me emociona y me gusta. Y yo sabía lo que es ir a un lugar, tal vez una iglesia llena, y gozarme, pero luego ir a una vigilia donde hay 5 personas y un hermanito tocando guitarra, y yo decir, ahí no se siente nada. ¿Por qué les digo esto? Porque la verdadera adoración o la adoración en espíritu y en verdad no depende de emociones, no depende de cómo yo me sienta, no depende inclusive de la música. Ustedes no saben cuántas veces yo he escuchado a personas decir: yo no vuelvo a esa iglesia porque en esa iglesia no se siente nada. Ustedes no saben cuántas veces yo he escuchado amigos pastores contarme historias de gente que les dijeron exactamente eso: pastor, me voy a una iglesia mejor porque en su iglesia no siento nada, no se siente nada. Entonces eso lo pone a uno a pensar: ¿será que la adoración está basada en sentimientos o en emociones? ¿O para definir la unción de Dios hay que sentir algo? ¿Será que si no hay instrumentos se va la luz tal vez y solo cantamos a capela, la presencia de Dios no se mueve? ¿Cómo hacía la iglesia en sus comienzos? Cuando no habían speakers, cuando no habían cámaras, cuando no habían guitarras eléctricas, cuando no habían... ¿Qué piensan ustedes? ¿Se necesita todo esto para adorar a Dios? Qué bueno escuchar que ustedes piensan así, porque hay mucha gente que necesita de esto y aún más para adorar a Dios. Porque si no hay un buen grupo, una buena banda, no adoran. Digan gloria a Dios ahí.
Los estuvo muy calladitos acá. Pero no los estoy regañando, no los estoy regañando, les estoy contando lo que Jesús nos está queriendo decir. Como decía mi papá, no lo digo por ustedes, pero se lo digo a ustedes. Pero es que es verdad. Y bueno, y Jesús empieza a hablar de que la verdadera adoración, número uno, que hay verdaderos adoradores. Número dos, que la adoración debe ser en espíritu y debe ser en verdad. O sea, que no depende de cómo uno se sienta o no. El verdadero adorador, mire, tiene esa adoración que fluye desde lo más profundo de su corazón y no depende de nada. Pero bueno, avanzo. Porque Jesús dice, porque también el Padre, tales adoradores, última vez, tales adoradores, póngase a pensar por un momento. ¿Por qué Dios, el Todopoderoso, el Supremo, Soberano, que está en todo lugar, que lo sabe todo, tiene que andar buscando adoradores? ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo decir con esto? Pues que no se encuentran fácilmente, no están a simple vista. El Padre busca gente que le adore en espíritu y en verdad. Jesús dice, el Padre los está buscando. Y uno debería decir, Señor, pero mira, por ejemplo, aquí hay muchas iglesias grandes, maravillosas. En el mundo, alrededor del mundo hay millones de cristianos. Uno debería decir, ¿por qué el Padre anda buscando gente si hay tanta gente? Pero yo sé que en un tiempo yo era uno de esos que no adoraba al Señor. Y que cuando el Señor me veía, no encontraba un adorador. Encontraba un joven que quería lucirse en la música. Encontraba un joven que iba a la iglesia por rutina, por costumbre. Encontraba un joven que tenía que cantar porque mi papá me decía, canta. Gracias a Dios por eso, de verdad. Gracias a Dios porque mi mamá me decía, levántate. No quiero, levántate y adora. Fine. Ahí iba aprendiendo yo acerca de lo importante que es adorar al Señor. Pero bueno, avanzo. No, si yo me quedo acá. Tales adoradores busca. Pero sigue, continúa diciendo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, él sí, la adoración no es opcional. Nosotros no somos llamados a alabar o adorar a Dios cuando queremos hacerlo, cuando sentimos hacerlo. Es una necesidad que debe de haber en el creyente. O bueno, en los verdaderos adoradores. Y aquí voy a decir esto con mucho amor, de verdad. Se lo voy a hacer con mucho amor, tengo que decirlo. Pero si en su vida reflexione, de verdad reflexionemos. Pero si no hay necesidad en tu vida de adorar a Dios, es porque quizás hay algo que está fallando. Porque un verdadero adorador tiene sed de Dios. David decía, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo quiero estar en tu casa. O como dice la canción también del salmista, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. En fin, debemos de reflexionar y examinar nuestra vida. Porque si no hay necesidad, si no consideramos la adoración como algo necesario, es porque quizás hay algo que está fallando. Pero avanzo acá. Porque antes de hablar de la adoración profética o guerrera, teníamos que hablar de la adoración en espíritu y en verdad, y hablar sobre el hecho de que la adoración requiere de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que reconocer que hay veces que no queremos cantar, que no queremos doblar rodilla, que no queremos orar. Somos seres humanos. Claro que sí.
Pero debemos aprender, repito, que la adoración no es por sentir, no es porque queremos. Si esperamos querer hacer algo, si los jóvenes esperan a querer estudiar, miren, porque el ser humano es así. Muchas veces nosotros deseamos algo, pero mejor no, y lo seguimos posponiendo. La adoración, el verdadero adorador entiende que su adoración es un sacrificio. Muchas veces, hermanos, hay que sacrificar de nuestro tiempo. Ustedes saben que yo valoro mucho el tiempo acá, por eso empezamos siempre a tiempo todas las cosas. Porque yo sé que uno tiene sus compromisos, compromisos con la familia, compromisos en el trabajo, hay cosas para hacer. Por lo tanto, el tiempo es valioso. Y si el tiempo es valioso, al Señor le agrada cuando nosotros tomamos de nuestro tiempo para buscar su presencia. Y de verdad, yo agradezco, yo considero que estar acá el día de hoy es un sacrificio. Sacrificar no solamente de nuestro tiempo, sino nuestra carne, porque nuestra carne no quiere adorar a Dios. Hay algo dentro de nosotros que no quiere, que nos duerme. Hay algo que nos duerme. Y la verdadera adoración dice: yo voy a sacrificar mi carne. Mire, yo me pellizcaba acá, pero me tenía que quedar despierto. La verdadera adoración, recuerde, adoración no es solamente cantar. La verdadera adoración requiere un esfuerzo. El Señor anda buscando gente que se esfuerce por adorarle, no gente. Bueno, lo voy a dejar ahí mejor. Lo voy a dejar ahí. Mire, lo voy a poner de esta manera. Como digo, muchas personas vienen a la iglesia y esperan que Dios los bendiga abundantemente. Señor, dame en abundancia. Todo lo quieren en abundancia de Dios. Pero ¿cuánto le damos nosotros a Dios? ¿Le damos en abundancia a Dios? Y ojo acá, no estoy hablando de dinero. Yo no estoy hablando de dinero acá. Le estamos dando a Dios una abundancia de oración, de adoración, de sometimiento a Él. ¿O le estamos dando cosas a medias, lo que nos sobra? Y quizás para los que no nos han escuchado anteriormente, estoy hablando esto porque el Señor ha dado palabra a esta congregación. Ha dado unas profecías bastante sólidas que el Señor ha ido confirmando. Y vamos a ver cosas maravillosas, pero el Señor ha establecido que antes de ver cosas maravillosas debemos de preparar un pueblo, porque no podemos esperar o ver cosas maravillosas si no estamos preparados. ¿Cómo queremos que la gloria de Dios descienda y se manifiesta si no cantamos, si no adoramos al Señor? ¿Cómo esperamos que hayan sanidades, liberaciones de demonios? Mire, viene un endemoniado a la iglesia. ¿Qué demonio va a salir con gente durmiéndose en la iglesia? Si yo estoy enfermo, yo no voy a querer decir: pastor, ore por mí. El pastor: ven, hermanito, venga. Pero rapidito, hermano, rapidito, que voy a orar por usted, aunque no tengo mucho tiempo. Yo no voy a querer que una iglesia decaída ahí, que no alaba, que no glorifica a Dios, ore por mí. Miedo me va a dar que me peguen esa pereza, esa indiferencia. Miedo, es que es la verdad. Es la verdad. Y acá uno lo ha visto, de vez en cuando pasa. Bosteza uno y empiezan los otros ahí en cadena. ¿Cómo van a salir demonios con una iglesia dormida? ¿Cómo va a derramar su gloria a Dios con una iglesia que dice: manda fuego, mándalo, Señor, pero no mucho porque me quemo en mucha calor? No sé si me están entendiendo acá. Y ya van a ver por qué les digo esto. La verdadera adoración requiere sacrificio. Voy avanzando rápidamente.
Aquí hay un ejemplo que que David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos dejó. En un momento dice la palabra de Dios, oiga lo que dice la Biblia. Pero David le respondió a Araúna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Te lo compraré todo por su precio justo. Oiga acá, no voy a dar nada que no me cueste. O sea, él no dijo voy a dar lo fácil, lo que me sobra. No, yo voy a dar algo que me cueste. Y avanza. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 150 monedas de plata, y allí mismo construyó un altar al Señor, ofreció holocaustos y sacrificios. Y como él elevó una adoración, ¿verdad?, que le costó de sacrificio, dice que el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. En otras palabras, esa adoración que David dio, que sacrificó, mire, trajo por consecuencia la libertad y sanidad en el pueblo de Israel. La adoración el altar que David levantó no fue algo fácil. Él tuvo que sacrificar algo y a él le costó. Y quiero decir algo acá, hermanos, de verdad. No quiero seguir acá sin decir estas cosas. Porque es que la realidad es que mucha gente quiere adorar, pero que sea una adoración que no les cueste. Una adoración de comodidad. Una oración que sean un poco de coritos, y los que a mí me gustan, porque si no, no. Queremos vigilias cómodas, queremos ayunos cómodos, queremos bancas cómodas, queremos todo cómodo. Mire, tal es la comodidad del cuerpo de Cristo hoy en día, que ya queremos los mensajes en video. No hay nada de malo en video. No, aquí lo estamos haciendo. Pero creo que hay un problemita acá, porque eso yo lo he escuchado. Y hay gente que uno le pregunta: hermano, ¿qué pasó? Que no lo he visto en la iglesia. Sí, mire, que es que he estado tan ocupado acá, pero yo escucho a pastores en internet. Yo escucho, mire, allá a tal pastor, a tal persona en internet, esas predicaciones. Y digo: perfecto, está bien, está escuchando a esos pastores, gloria a Dios por eso. Pero hermano, ¿y su tiempo de adoración? Porque estás escuchando palabra en internet, muy bien, pero ¿y lo que tú le das a Dios, dónde está? ¿Dónde está tu adoración? No, pastor, yo escucho música cristiana. Una cosa es escuchar música y otra cosa es alabar a Dios. Y hoy en día, lamentablemente, mucha música cristiana ya no alaba a Dios, sino que es más música positiva, música inspiradora, porque queremos ganarnos al mundo. Porque ese es el plan. Una canción romántica, para que alguien escuche la canción romántica y diga: voy a escuchar más canciones de este artista, y así venga a los pies de Cristo. Bueno, no estoy criticando eso. Pero entonces, cuando nosotros prendemos la radio o compramos alguna música que lo que hace es solamente motivarnos, inspirarnos, estamos dejando a un lado lo más importante, que es la adoración a Dios. ¿Dónde está tu adoración? Y yo le dije a una persona: ¿dónde está tu adoración? ¿Dónde está el postrarse delante de los pies de Cristo? ¿Dónde está el levantar tus manos y gozarte? Porque si no lo haces en la iglesia, ¿dónde más lo vas a hacer? Si no lo hacemos en la iglesia, en donde esperamos que todo levante sus manos, muy difícilmente en el trabajo vamos a levantar nuestras manos. Muy difícil. Si no doblamos rodilla en la iglesia, muy difícilmente doblaremos rodilla en el trabajo con nuestros amigos viéndonos. ¿Dónde está? Y hay veces yo les he dicho, les he preguntado: mira, ok, y estás mandando tu ofrenda a estos ministerios, porque si se está alimentando de ese ministerio, apóyalo. No, no. Bueno, entonces estás recibiendo, esperando recibir de Dios, pero no le quieres dar nada a Dios. Y eso no puede ser así más. No puede ser. Si usted está recibiendo bendición de un pastor en internet, bendígalo. Bendígalo, mándele una ofrenda. Honre a Dios, hónrelo. Pero no siga pidiéndole cosas a Dios sin darle nada a Dios. ¿Avanzo?
no se preocupen, yo no predico así siempre. Pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque definitivamente cuando nosotros, usted y yo, entendemos lo que significa la adoración y lo que significa la alabanza, y cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, lo sobrenatural de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y no solo en nuestras vidas, sino alrededor nuestro. No sé si no me escucharon acá. Cuando usted y yo alabamos a Dios en espíritu y en verdad, desatamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y créame que Dios no va a desatar su gloria con una alabanza ahí con toda pereza. Él va a desatar su gloria cuando encuentra personas que le adoran de todo corazón. Y cuando usted y yo alabamos a Dios, mire, cosas maravillosas suceden. Algo sucede en el ambiente espiritual y algo sucede en el ambiente natural. Porque eso es lo que la alabanza causa. Cuando usted y yo alabamos a Dios, algo empieza a ocurrir. Y si no me lo cree, mire, lo voy a llevar rápidamente acá a Segunda de Reyes. Porque acá se nos cuenta la siguiente historia. Escuche muy bien acá. Y Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y un oficial le contestó: aquí cerca está el profeta Eliseo, pues él puede darnos la palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a donde estaba el profeta Eliseo. Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué yo tengo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. Paréntesis, había dicho esto porque el rey estaba adorando a otros dioses, otra gente tenía profetas falsos. Así que él dijo: como tus profetas no te pudieron contestar, ahora vienes a mí. No, quédate con ellos. Si tanto los adorabas, que ellos te respondan. Y el rey le dijo: no. Pues el Señor nos ha reunido a los 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo respiró profundo y dijo: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, porque él sí me cae bien, rey de Judá, ni siquiera a usted le daría la cara. Tan cierto como vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo. Pero en fin, tráigame un músico acá. El profeta se levanta y dice: tráigame un músico. Tráigame un músico. Tráigame un músico, dijo el profeta. Mandaron a traer un músico. Y dice la palabra de Dios que mientras el músico empezó a ministrar, empezó a tocar, empezó a adorar, mientras el músico, ¿verdad?, tocaba su arpa, tocaba su instrumento, mientras ministraba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y este dijo: así dice el Señor Todopoderoso. Hago un paréntesis acá. Fueron a consultar al profeta del Señor. Los reyes tenían un problema muy grande y fueron en busca del profeta. Y el profeta dijo: tráigame a un músico. Y mientras el músico empezó a ministrar, la revelación de Dios cayó sobre el profeta. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando usted y yo empezamos a adorar a Dios, empezamos a ministrar alabanzas, empezamos a glorificar su nombre, la revelación de Dios desciende sobre su pueblo. ¿Tiene usted problemas? ¿Tiene usted enfermedad? ¿Tiene usted crisis económica? Empiece a adorar a Dios y algo va a empezar a suceder. El Señor le va a traer revelación de cómo usted puede salir de ese problema. Pero como es más fácil ir donde un profeta o un evangelista, porque no queremos pagar el precio, queremos revelación sin pagar el precio. Hay un pastor que a mí me gusta, una iglesia muy grande allá en Guatemala, y él dice: es que la gente quiere en un minuto lo que a mí me tomó 19 años obtener.
hablando de su unción y el respaldo de Dios. Pero así es la gente. Pero cuando usted y yo empezamos a alabar a Dios, viene revelación de Dios. Y así dice el Señor: abran zanjas porque todo este valle, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, este valle se llenará de agua. Y vea la revelación de Dios acá. Aunque ustedes no vean lo que están esperando, aunque parece que no hay respuesta, aunque parece que van a permanecer en esa situación, no se preocupen, que el Señor traerá abundancia de agua sobre este lugar. Amén. Amén. Dele gloria a Dios. Hermano, dele gloria a Dios. Pero sabe, eso solo lo entiende el verdadero adorador. La persona que está en el Espíritu entiende estas cosas. El que no está en el Espíritu no puede ver la lluvia venir. La revelación viene en medio de un pueblo que alaba a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ahora venga acá. Dicen, ¿le puede subir al 8 por favor? Y viene acá. Porque ahí no hubo lluvia de lo alto en donde todos fueron ungidos con el Espíritu Santo. No fue una lluvia espiritual que descendió, fue una lluvia natural. La adoración empezó a mover el ambiente sobrenatural y eso trajo un efecto sobre lo natural. Por lo tanto, lo que parece que no tiene sentido, como la adoración, puede causar un cambio en nuestro cuerpo enfermo. Si Dios hizo que apareciera agua del cielo donde no había, mire, no se veía nada, ¿cómo el Señor no puede hacer un milagro en tu vida? Y se lo digo porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Mientras hubo alabanza, mientras el músico estaba ministrando, algo sucedía. Por eso es que nosotros alabamos a Dios aquí en la iglesia, hermanos. No es para entretener, no es para cantar un rato, es porque entendemos de que hay poder en la alabanza, porque queremos de que el Señor le bendiga, porque queremos que Dios le sane, porque queremos que su familia sea restaurada, porque queremos abundancia en su vida. Y los que adoramos acá lo hemos hablado siempre. Mire, aquí hacemos más que cantar, aquí estamos ministrando. Es donde viene lo que es la alabanza profética. Pero bueno, voy avanzando acá, porque le voy a contar otra historia así rápidamente. Y esta la encontramos en Hechos capítulo 16, en donde se nos dice que Pablo y Silas habían sido encarcelados por haber echado fuera un demonio de adivinación. El pueblo se enojó y los mandó. Dice la palabra así: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Y el guarda, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Si alguien tenía razón o excusa para no adorar a Dios, era Pablo. Si alguien pudo haber llamado al pastor el domingo y decir: pastor, hoy no voy a ir a la iglesia, no tengo ganas, era Pablo. Porque uno se pone a pensar, ¿cómo iba Pablo? ¿Cómo se imagina usted que se sentía Pablo después de haber sido avergonzado? Le rompieron la ropa, lo desnudaron, lo golpearon, lo trataron como un criminal. Si alguien pudo haber tenido excusas para no creer en Dios ni adorar a Dios, era Silas, uno de los que estaba con Pablo. Silas pudo haber dicho: en esa cárcel no se siente el poder de Dios, yo no voy a adorar ahí en ese lugar porque ahí no se siente nada.
Pero nos dice la Biblia que a pesar de haber sido golpeados, azotados, avergonzados, encarcelados, a eso de la medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían ellos? Imagínese usted eso. Después de haber sido azotado, golpeado, avergonzado, aún así ellos alaban a Dios. ¿Y nosotros? El verdadero adorador entiende de que la adoración no depende de si siento o no, de si quiero o no, de si tengo pereza o no, si estoy aburrido o no. El verdadero adorador, aún en la crisis, alaba a Dios. Y yo me los imagino ahí en la cárcel, ellos cantando, ahí el apóstol Pablo seguro: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Y los presos diciendo: ¿qué? Este hombre está loco. ¿Cómo va a cantar libre si está encadenado? ¿Cómo va a cantar este hombre? Mire, dice la Biblia que los presos lo escuchaban. Significa que la alabanza era audible. Mucha gente dice eso: Dios conoce el corazón, no tengo necesidad de cantar, no tengo necesidad de orar en voz alta. Bueno, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que esa alabanza de poder que traía milagros era aquella que se cantaba con todas las ganas, era aquella que se escuchaba, porque la Biblia nos llama a proclamar las grandezas de Dios, no a quejarnos de ella. Y dice la Biblia que ellos cantaban al Señor. Y mientras esa alabanza se empezaba a subir y a subir y a subir ante la presencia de Dios, nos dice la palabra que entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso es lo que yo quiero enfocar el día de hoy, animarlos y decirles: hermanos, el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque Él sabe que cuando una iglesia que adora, un creyente que adora, mire, causa cosas tremendas. Porque no solo las cadenas de Pablo y Silas cayeron, sino la de los demás presos. Y hay gente en tu familia que está atada. Hay gente en tu familia, hay amistades que tienes que están encadenadas, que están esperando por tu alabanza para que sus cadenas caigan. Eso es lo que están esperando. El mundo no está esperando una iglesia más. El mundo está cansado de las iglesias. El mundo está cansado de los cristianos, de los mismos que van, cantan un rato y afuera son lo mismo. Necesitamos guerreros, necesitamos una iglesia poderosa, una iglesia que busque y adora a Dios, una iglesia que donde camine el diablo tiemble. Una iglesia que haga estremecer cadenas, cimientos. Les digo y les repito, porque yo lo creo, lo estoy viendo en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo, cuando esta iglesia empieza a crecer aún más y más y más en adoración, mira, los demonios van a salir huyendo, las sanidades se van a ver. Créame, hermano, recíbalo en el nombre de Jesús. ¿Quieres ver bendición en tu vida? ¿Quiere que Dios te use grandemente? Adora y alaba a Dios.
y después hablamos. Este mundo necesita de una iglesia poderosa. Yo sé lo que es estar deprimido. Yo sé lo que es estar enfermo. Yo sé lo que es estar en escasez. Y yo no busqué cristianos ahí que hoy sí y mañana no. Yo buscaba gente que yo sabía que era gente de oración, gente de intercesión, gente que adoraba a Dios. Si la gente no nos está buscando para pedir ayuda, ¿por qué? La semana pasada hablábamos, somos luz en este mundo de tinieblas, de oscuridad. Pero si la oscuridad no ve luz, ¿por qué será? Vamos a ponernos en pie, iglesia. La adoración desata el poder sobrenatural de Dios. En la alabanza hay libertad. En la alabanza hay poder. En la alabanza hay restauración. En la alabanza hay paz. En la adoración hay consuelo. Hay fortaleza. Cuando no sabes qué hacer y empiezas a adorar a Dios, el Señor te va a mostrar el camino. La alabanza es maravillosa. La alabanza, fuimos creados para la alabanza de su nombre. Estamos exaltando al Rey supremo y soberano. Y Dios se deleita en un pueblo que alaba, invoca su nombre. Y termino acá. Porque muchas veces cantamos y adoramos a Dios, pero olvidamos de que nuestra alabanza también es profética. Y es profética porque una profecía o un profeta es aquel que comunica el mensaje de Dios. Cuando usted y yo cantamos y adoramos a Dios, estamos comunicando el mensaje de Dios a la gente. Estamos declarando su grandeza, su soberanía. Estamos dando testimonio de lo que creemos que Dios es. Y eso es algo profético. Recuerde, la profecía no solamente predecir el futuro ni decir cosas bonitas. La alabanza es profética, pero la alabanza también es un arma poderosa dentro del mundo espiritual. Y cuando usted alaba a Dios, hace guerra espiritual. ¿Sabe usted por qué a la gente le cuesta adorar a Dios en espíritu y en verdad? Porque el enemigo sabe lo que eso significa y va a hacer todo lo posible para que no alabes a Dios. Va a hacer todo lo posible para engañarte, para manipularte, para que no adores. Porque Él sabe que cuando alabas, tus cadenas caen. Y no solo las tuyas, sino la gente a tu alrededor. Levante sus manos al cielo, iglesia. Y vamos a alabar y adorar a Dios en este momento. Y quiero pedir a Valeria, Elsie y Yesenia que me ayuden aquí, por favor. Y por un momento vamos a adorar a Dios. Y decíamos, en esta iglesia adoramos a Dios. En esta iglesia no cumplimos con una rutina. Aquí no venimos por venir. Aquí venimos en agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bendito tú eres, Dios. Y digamos al que está sentado en el trono: